Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Una tarde, después de varias semanas sin abrir Facebook, entré para revisar mi cuenta y vi que tenía una nueva solicitud de amistad. Al revisar de quién se trataba, me encontré con algo sumamente raro. El perfil tenía mi mismo nombre y la misma foto de perfil que yo. Parecía alguien haciéndose pasar por mí. Pinché en la cuenta pensando que sería un bot, pero me sorprendió descubrir que, a simple vista, no había mucho contenido público. Intrigado, decidí aceptar la solicitud para ver más información y me topé con un perfil que había republicado varias de mis fotos personales. Lo más extraño es que esa cuenta solo tenía un amigo, que era justamente yo. Le envié un mensaje, preguntando quién era y por qué fingía serme. La respuesta que recibí fue una imitación literal de mis propias palabras. Sospeché entonces que podía tratarse de una broma y me comuniqué con mis amigos, sin que nadie admitiera saber nada al respecto. Todos estaban tan desconcertados como yo. Al día siguiente, seguía sintiéndome curioso y volví a contactarlo, escribiéndole algo como: si esto es una broma, está bien, pero quiero saber quién eres. Esta vez la respuesta fue diferente. La persona, o lo que fuese, me aseguró que aquello no era ninguna broma. Me pidió que no lo confrontara de ese modo, lo cual me puso más nervioso, así que lo bloqueé de inmediato, convencido de que se trataba de alguien con muy malas intenciones. Pensé que todo terminaría allí, pero al otro día recibí notificaciones de que a varias personas les había gustado una foto nueva en mi propia cuenta. Cuando revisé, vi que habían publicado una imagen rara de mi propia foto de perfil con filtros extraños, y en la descripción el intruso aseguraba que tenía mi cuenta bajo su control. Retiré esa publicación, cambié mi contraseña y, aunque seguí usando Facebook con menos frecuencia, jamás volví a tener noticias de esa persona. Hasta hoy no tengo idea de qué buscaba ni cómo supo mi contraseña anterior. Por desgracia, no es la única vez que me han pasado cosas extrañas en Facebook. Cuando era novata en la universidad, experimenté otra situación inquietante. En esa ocasión, recibí una solicitud de amistad de un chico a quien no conocía, aunque sí compartíamos un par de amigos en común. Su perfil decía que era de una escuela secundaria cercana a la mía, así que lo acepté y al poco rato comenzamos a chatear. Al principio fue todo muy trivial, nos preguntamos qué hacíamos, hablamos de nuestros días. Al día siguiente, ya sin mucho preámbulo, me dijo que quería que fuéramos novios. Me cayó por sorpresa porque, siendo de escuelas distintas y sin conocerlo en persona, me parecía precipitado. Cuando dije que aún no me sentía cómoda, todo se volvió más extraño. Menos de 24 horas después, me escribió que estaba afuera de mi casa, y que saliera para que él me recogiera en su coche. De inmediato se me encendieron las alarmas, pero me asomé a la ventana por curiosidad. Vi un auto estacionado en la calle, con los vidrios tan polarizados que no lograba ver el interior. Me pareció rarísimo que supiera mi dirección, sin embargo, él insistía en que saliera. A mí no me agradaba la situación y mis padres, que estaban en casa, probablemente no aprobarían que me fuera con un desconocido. Le dije que tenía otros planes y que, tal vez, en otra ocasión. Al final se marchó, no sin antes dejarme con la duda de cómo consiguió mi ubicación. Esa misma noche, tarde ya, me envió otro mensaje desde Facebook preguntándome en dónde estaba y qué hacía. Le contesté que estaba en mi habitación haciendo tareas. No respondió de inmediato, pero como 20 minutos después vi un coche casi idéntico rondando lentamente por mi calle y estacionándose cerca de mi casa. En esa zona, sobre todo de noche, era muy raro ver vehículos circulando así. Me fijé mejor y resultó ser el mismo auto rojo de vidrios oscuros. Esperé que me enviara otro mensaje pidiéndome que saliera, tal como lo había hecho antes, pero no lo hizo. Fue más extraño aún cuando vi que el conductor se bajaba y, en lugar de ser un chico de mi edad, era un hombre al menos de 40 años. Avanzó caminando calle abajo, pero no pude ver sus intenciones. Avisé rápidamente a mi padre, quien salió hasta la puerta. Al parecer, el sujeto lo notó y se alejó. Entonces conté a mis padres toda la historia. Llamamos a la policía, mi papá se quedó fuera vigilando, y aunque los agentes revisaron los alrededores, no volvieron a encontrar al tipo. Jamás entendí por qué me contactó diciendo ser un joven de mi edad cuando en realidad era un hombre adulto.
Después de eso, me convertí en alguien mucho más cuidadosa al agregar o hablar con desconocidos en redes sociales. Con el paso de los años me di cuenta de que, aunque es inusual, hay zonas relativamente tranquilas donde de vez en cuando ocurren acontecimientos desconcertantes, y la gente suele reportarlos en grupos de Facebook. Mi esposa y yo vivimos en una comunidad residencial bastante apacible, con una página de Facebook donde los vecinos postean noticias o avisos. A veces comparten fotos de animales vistos en el vecindario, otras veces publican sobre ventas de garaje o eventos locales. Rara vez surgen reportes de actividad delictiva, pero una mañana apareció un post que alertaba de un sujeto merodeando por los bosques cercanos a una calle específica. Alguien narraba que el hombre había tratado de detener un coche y abrirle la puerta a la fuerza, otro testigo lo vio escondiéndose tras unos árboles. El individuo tenía el pelo castaño, una barba corta y rondaba la zona con frecuencia. Lo que me preocupó es que esa franja boscosa colindaba directamente con los acres que hay detrás de mi casa. De hecho, mi patio es un espacio que rara vez exploro por completo. Decidí aventurarme a inspeccionar un poco, adentrándome en el bosque durante media hora. No noté nada. Sin embargo, esa misma noche mi esposa y yo estábamos viendo televisión con la mayoría de las luces apagadas. Ella fue a la cocina y de pronto me avisó que se había encendido la luz con sensor de movimiento del patio trasero. Supusimos que sería un animal hasta que apareció la figura de un hombre saliendo de entre los árboles. Supuse que era el mismo que mencionaban en el grupo. Nos quedamos muy quietos, sin encender luces internas para no evidenciar nuestra presencia. Lo vimos merodear por el patio, luego se dirigió a nuestro cobertizo y se metió. Llamamos a emergencias y, para nuestra fortuna, la policía llegó rápido. Tomó unos 20 minutos convencer al individuo de salir. Resultó que había tratado de atacar a alguien en la carretera cercana y luego escapó entre el bosque, acabando en mi jardín. Fue un alivio atestiguar cómo se lo llevaban detenido, pero me dejó pensando en cuánto tiempo habría estado rondando por esos árboles. Otra historia me sucedió cuando alquilé un apartamento en el segundo piso de un edificio, casi al final de un pasillo. Era un lugar tranquilo, y prácticamente no veía a mis vecinos. Un día recibí en Facebook una solicitud de amistad de un tipo desconocido sin amigos en común. La rechacé. Al poco tiempo, me envió un mensaje diciendo que vivía en mi mismo edificio y que me había visto un par de veces. Nunca lo había visto yo, ni podía imaginar en qué momento habría averiguado mi nombre completo. Con el pasar de los días, empezó a escribirme con más frecuencia, preguntándome detalles de mi vida y de mi trabajo. Al principio pensé que solo era cordial, pero a veces me decía cosas que daban a entender que sabía si yo estaba o no en casa. Una noche, cerca de las 11, me iba a acostar cuando empecé a recibir un aluvión de mensajes suyos, diciéndome que sabía que estaba allí, y que tenía que dejarlo pasar. Le pregunté si sucedía algo grave y respondió que no, que simplemente quería entrar. Me pareció de lo más inquietante. Intenté ignorarlo, pero al rato escuché fuertes golpes en mi puerta. Él estaba afuera exigiendo que le abriera. No cedí y terminé llamando a la policía. El hombre se resistió incluso con los agentes presentes, y acabó arrestado. Nunca supe si estaba bajo los efectos de alguna sustancia o si tenía otro problema, pero agradecí no haber respondido su requerimiento. Por último, recuerdo un acontecimiento ocurrido hace un par de años que me dejó realmente desconcertado y que también se relaciona con Facebook. Una noche recibí un mensaje de una mujer a la que, supuestamente, tenía en mis contactos. No recordaba en absoluto cómo habíamos llegado a ser amigos. Ella comenzó una charla bastante casual, preguntándome en qué ciudad vivía. No supe por qué, pero se lo contesté. Después de aquello, la conversación se fue apagando. Todo parecía inofensivo. Sin embargo, esa misma noche, casi a las 11, escuché golpes muy fuertes en mi puerta principal. Al asomarme con discreción por la ventana, me quedé helado. 4 hombres corpulentos, vestidos de negro, estaban afuera. 2 de ellos se marcharon al patio trasero, mientras los otros 2 seguían golpeando. Oí cómo manipulaban la manija de la puerta, tratando de forzarla. Tomé un bate de béisbol y llamé a la policía con manos temblorosas. El miedo de que entrasen antes de la llegada de la patrulla era terrible. Al final, desistieron, quizás al oír sirenas cercanas, y desaparecieron. Mi puerta quedó dañada, y creo que si la policía hubiera tardado un par de minutos más, habrían irrumpido.
Solo entonces, recapitulando los hechos, recordé a la mujer que me escribió por la tarde. Rebusqué su perfil y estaba inaccesible. Sospeché que me había sonsacado mi ubicación intencionalmente. Informé todo a la policía, que prometió investigar, aunque no sé hasta dónde llegaron. De cualquier forma, no creo que fuera una simple coincidencia. Con cada una de estas experiencias, aprendí lo frágil que puede ser nuestra seguridad en las redes sociales. He visto cómo personas malintencionadas pueden hacerse pasar por alguien, manipular información, o incluso descubrir nuestra dirección real cuando menos lo esperamos. Si algo he sacado en claro es la necesidad de extremar precauciones, cuidar qué publicamos, vigilar qué clase de datos personales revelamos y, sobre todo, desconfiar de solicitudes sospechosas o mensajes demasiado insistentes. No se trata de vivir con paranoia, pero sí de ser conscientes de los riesgos que hay detrás de lo aparentemente inofensivo. De corazón, espero que estas historias te sirvan de advertencia y te recuerden la importancia de proteger tu privacidad. Muchos peligros se originan en la ingenuidad o en ese exceso de confianza al navegar por Internet. Uno nunca sabe con qué tipo de persona puede toparse tras la pantalla, ni cuáles son sus intenciones reales. Por eso, si alguna vez vives algo parecido, no dudes en buscar ayuda, bloquear a los usuarios que parezcan peligrosos y reportar a las autoridades cualquier situación fuera de lo común. Gracias por acompañarme a lo largo de estos relatos. Si te ha parecido útil este contenido o consideras que podría ayudar a más personas a cuidarse, te animo a suscribirte a nuestro canal. Seguiremos contando experiencias y consejos para navegar en redes de forma más segura. Cuídate y mantente alerta. A veces, las peores amenazas se esconden tras un simple mensaje de «Hola». Hasta la próxima.